El rey Salomón es recordado como el hombre más sabio que jamás vivió, pero ¿sabías que tuvo una hija de la que casi nadie habla? Su nombre, su vida y su legado fueron borrados de la historia, y hoy vas a descubrir por qué. En la memoria colectiva, el nombre del rey Salomón resuena con un eco de sabiduría y grandeza. La Biblia lo describe como el hombre más sabio que jamás haya existido, un monarca cuya mente abarcaba desde las leyes de la justicia hasta los secretos más profundos de la creación. Su trono, adornado con oro puro, se convirtió en símbolo de prosperidad y de la bendición divina sobre Israel. Sus juicios eran tan justos que su fama atravesó fronteras, y reyes y reinas viajaban desde tierras lejanas solo para escuchar de sus labios palabras que parecían tener el peso de la eternidad. Pero entre los pergaminos y crónicas de aquel tiempo hay un vacío, un silencio incómodo. Sabemos de sus esposas, de sus alianzas matrimoniales con reinos vecinos, de sus hijos varones, de Roboam, quien heredó el trono. Pero, ¿y sus hijas? El texto bíblico apenas las menciona, y cuando lo hace de forma casi incidental, como si fueran sombras sin nombre en el vasto tapiz de la historia. Sin embargo, todo en la vida de Salomón estaba meticulosamente registrado. ¿Por qué no habría de estarlo también el nombre de una hija? ¿Por qué no escuchar su historia, sus obras, su influencia? La omisión no parece un descuido, parece un acto deliberado. Algunos estudiosos creen que esta ausencia esconde un misterio mayor, que una de sus hijas jugó un papel decisivo, quizá en la política, quizá en la religión, y que por eso fue borrada de las crónicas oficiales. No sería la primera vez que una figura femenina poderosa desaparece de la narrativa escrita por los vencedores. El poder, después de todo, no siempre tolera que ciertas voces se escuchen. Imagina, por un momento, la corte de Salomón, un lugar donde convergían embajadores, sabios, comerciantes y reyes. Entre la multitud de rostros podría haber una joven princesa de porte noble y mirada profunda, instruida por el propio Salomón en las artes de la diplomacia y la sabiduría. Tal vez su sola presencia era capaz de influir en decisiones cruciales. Tal vez poseía un talento que iba más allá de lo que el protocolo permitía a una mujer de su época. Y quizá, precisamente por eso, su historia fue sellada bajo llave. Lo que la historia calla, la memoria de los pueblos a veces susurra, y es en esos susurros dispersos por siglos donde tal vez podamos encontrar el rastro de la hija del rey que el tiempo quiso olvidar. En la historia bíblica hay nombres que resplandecen como estrellas en la noche: Abraham, Moisés, David y por supuesto Salomón. Su nombre evoca inmediatamente la imagen de un rey envuelto en sabiduría, rodeado de lujos y reconocido por su justicia y discernimiento. Las Escrituras lo describen como el hombre más sabio que haya existido, dotado por Dios con un entendimiento tan vasto que podía hablar de los misterios del cielo y de las profundidades del mar, de la conducta humana y de las leyes invisibles que gobiernan la creación. La grandeza de su reino era evidente para todos. Jerusalén se había convertido en el corazón palpitante de un imperio que inspiraba asombro. Oro, cedro, piedras preciosas, perfumes y especias llegaban desde tierras lejanas para adornar el palacio real. Las caravanas entraban por las puertas de la ciudad con regalos destinados a un monarca cuya fama cruzaba desiertos y mares. El trono de marfil, cubierto de oro puro, era el símbolo visible de un reino que vivía su edad de oro. Sin embargo, entre las crónicas cuidadosamente redactadas de ese esplendor, hay un silencio que llama la atención. La Biblia menciona a sus esposas, 700 princesas y 300 concubinas, y habla de su hijo Roboam, heredero del trono. Pero sobre sus hijas, apenas una sombra de mención, ningún nombre, ninguna historia detallada.
ninguna narración que nos permita saber quiénes eran y qué papel jugaron en la corte. Y ese vacío no es un simple descuido. La corte de Salomón estaba estructurada para registrar todo: tributos, alianzas, genealogías, victorias y hasta disputas. Nada escapaba a la pluma de los escribas. Entonces, ¿cómo explicar que de sus hijas solo queden rastros mínimos, casi imperceptibles? Algunos historiadores y estudiosos de la Biblia sugieren que este silencio fue intencional, que al menos una de esas hijas, quizá la primogénita o quizá una especialmente influyente, tuvo un papel tan decisivo que su sola mención podría haber alterado la narrativa oficial. Tal vez fue una mujer que intervino en asuntos políticos, que participó en negociaciones con reinos extranjeros, o que sostuvo un liderazgo espiritual o intelectual que desafiaba los límites impuestos a las mujeres de su época. Imaginemos la corte en pleno auge. Salomón, sentado en su trono, recibe embajadores de tierras lejanas. Los corredores están llenos de voces en diferentes lenguas, de aromas a incienso y mirra, del sonido de instrumentos musicales que acompañan la vida palaciega. Entre los miembros de la familia real, una joven princesa observa y aprende. No es una figura pasiva, no es solo una dama de compañía para las esposas del rey. Es alguien que escucha las discusiones de los sabios, que comprende las tensiones entre los reinos vecinos, que interpreta los gestos y las palabras no dichas de los diplomáticos. En una época donde el destino de las mujeres de la nobleza era ser moneda de cambio en matrimonios políticos, esta hija pudo haber visto más allá. Tal vez soñaba con influir directamente en las decisiones, no desde la sombra, sino desde la voz, y quizás, de alguna manera, lo consiguió. Pero la historia la silenció. Las crónicas se enfocaron en el esplendor material, en la arquitectura del templo, en las riquezas acumuladas y en las proezas diplomáticas del rey. La presencia de una hija que pudiera rivalizar en carisma o en visión política con su propio padre habría sido incómoda para los cronistas, especialmente si sus acciones o creencias chocaban con la línea religiosa oficial. Este silencio nos invita a reflexionar, porque la omisión también habla. Nos recuerda que la historia no siempre es un espejo fiel de lo que ocurrió, sino un relato cuidadosamente seleccionado. Lo que no se menciona a veces es más revelador que lo que se cuenta. A lo largo de los siglos, pequeñas señales han sobrevivido, como piezas de un rompecabezas roto, tradiciones orales, leyendas populares, referencias indirectas en textos apócrifos. En ellas se menciona, sin nombrarla, a una princesa de gran belleza e inteligencia, que habría jugado un papel importante en alianzas estratégicas. No se sabe si estas historias hablan de la misma mujer o si son ecos de varias figuras femeninas que vivieron en la corte. Lo cierto es que todas coinciden en un punto: no era una mujer común. Quizá la mejor manera de acercarnos a su verdad sea a través de una pregunta incómoda. ¿Qué pudo hacer una hija de Salomón para que su nombre fuera borrado de la historia? La respuesta podría abarcar desde un acto de rebeldía contra el orden religioso, hasta un matrimonio que unió a Israel con un enemigo, o incluso un liderazgo espiritual que la convirtió en símbolo de una corriente de pensamiento que los sacerdotes querían suprimir. Lo que sabemos con certeza es que el reino de Salomón no estaba libre de tensiones. Tras su muerte, la nación se dividió, y las causas de esa ruptura fueron muchas. Tal vez, en esa trama compleja de alianzas, traiciones y luchas por el poder, la figura de una hija influyente se volvió un tema demasiado delicado como para conservar en la memoria escrita. Y así, en el corazón de la historia de uno de los reyes más famosos del mundo, late un misterio no resuelto. Un misterio que no se encuentra en lo que se cuenta, sino en lo que se oculta. Y tal vez, siguiendo esas huellas dispersas, podamos comenzar a reconstruir la vida de una mujer que desafió el destino que le habían impuesto y cuya voz,
aunque silenciada, sigue resonando en el silencio de los siglos. El silencio que envuelve a las hijas de Salomón en las escrituras oficiales no significa ausencia absoluta de testimonios. Al contrario, si uno se adentra en las capas menos exploradas de la historia, encuentra pequeñas señales, fragmentos dispersos, como si fueran migajas dejadas en un camino prohibido. En el primer libro de los Reyes, apenas se menciona que Salomón tenía hijas, sin especificar nombres ni detalles, pero al mirar otros textos, incluso aquellos que no forman parte del canon bíblico, encontramos referencias más intrigantes. Los Midrashim, comentarios y relatos judíos posteriores, en ocasiones aluden a mujeres instruidas en la sabiduría del rey, mujeres que participaban en debates y que aconsejaban discretamente en asuntos de la corte. No se mencionan con claridad, pero se las describe con un aire de influencia y presencia que no se espera de una figura secundaria. Más allá de las fuentes hebreas, hay leyendas en crónicas árabes y etíopes que narran historias de princesas que viajaron desde Jerusalén hacia tierras lejanas. Algunos relatos hablan de una hija de un gran rey que llevó consigo pergaminos, joyas y enseñanzas secretas. En Etiopía, por ejemplo, se conservan tradiciones orales que cuentan de una princesa sabia enviada como emisaria, no para casarse, sino para enseñar y mediar en conflictos. Las genealogías reales, en registros no bíblicos, a veces muestran un espacio en blanco, un salto extraño, como si una figura importante hubiera sido deliberadamente eliminada. Y este patrón se repite en varias culturas. Cuando una mujer desafía las estructuras de poder o actúa de manera que los cronistas no aprueban, su nombre desaparece, pero su eco persiste en historias fragmentadas. Los textos apócrifos, como el Testamento de Salomón o el Libro de los Jubileos, no mencionan directamente a esta hija, pero ofrecen un contexto revelador. Muestran un Salomón abierto a alianzas culturales y religiosas, y una corte donde circulaban saberes extranjeros. Si un rey así aceptaba influencias externas, ¿qué impide pensar que su propia hija haya sido una de esas influencias, llevando consigo ideas y costumbres a otros pueblos? Un detalle curioso se encuentra en ciertos manuscritos medievales que adaptan y expanden la historia de Salomón. Mencionan que él dio a una de sus hijas en matrimonio a un príncipe extranjero para sellar un pacto. El texto no dice su nombre, pero describe que era bella como la luz de la mañana y sabia como el consejo de los ancianos. Palabras así no se usan para alguien irrelevante. Aquí surge la pregunta inevitable. Si su matrimonio fue político, ¿por qué borrarla de la historia? Una respuesta posible es que su destino se entrelazó con creencias o prácticas que los sacerdotes de Israel consideraron peligrosas. Tal vez llevó consigo ídolos, costumbres religiosas ajenas o alianzas que con el tiempo se volvieron motivo de división. Y en una época donde la narrativa oficial debía mostrar pureza de fe y lealtad a Yahvé, cualquier vínculo con cultos extranjeros podía ser borrado de raíz. Pero borrar un nombre no borra la huella. La tradición oral es terca, resiste el olvido. En algunas aldeas del Levante, todavía hay cuentos transmitidos de generación en generación sobre la princesa del rey sabio que partió hacia occidente o hacia el sur, llevando consigo un mensaje de paz. Otros dicen que fue una traidora que llevó secretos del reino a manos enemigas. Ambas versiones coinciden en algo: no fue una figura insignificante. El estudioso que busca estas pistas debe actuar como un tejedor, unir hilos sueltos que parecen no tener relación, hasta que de pronto surge un patrón. Y ese patrón revela a una mujer que estuvo en el centro de decisiones que marcaron la política de la época, pero cuya historia fue cuidadosamente borrada para que las generaciones futuras no supieran que una mujer había tenido tanto poder.
Este tipo de silencios no son exclusivos de la hija de Salomón. En la historia de Israel y en muchas otras culturas se repite la misma dinámica. Cuando una mujer rompe las expectativas de su tiempo, su nombre es el primero en desaparecer de los registros, no porque no haya existido, sino precisamente porque su existencia incomoda. Por eso, cuando seguimos estas huellas dispersas, en pergaminos antiguos, en leyendas olvidadas, en comentarios de escribas medievales, lo que encontramos no es solo la historia de una mujer, sino un recordatorio poderoso, que el olvido a veces es intencional, y que rescatar estas memorias es también un acto de justicia. Si quieres seguir descubriendo historias silenciadas como esta, te invito a seguir nuestro canal y caminar juntos por los pasillos olvidados de la historia. Para comprender el misterio de esta hija desaparecida, es necesario imaginar con detalle cómo funcionaba la corte del rey más sabio del mundo. Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque, a pesar de que la historia bíblica parece centrarse casi exclusivamente en figuras masculinas, la corte de Salomón estaba llena de mujeres cuya influencia iba mucho más allá de lo doméstico. En la Jerusalén del siglo X a.C., las mujeres de la nobleza no eran simples espectadoras. Las esposas extranjeras de Salomón, princesas de Egipto, Moab, Amón, Edom, Sidón e Hititas, no solo aportaban belleza y prestigio, sino también redes diplomáticas que sostenían la estabilidad del reino. Ellas mantenían correspondencia con sus familias, negociaban acuerdos y, en más de una ocasión, servían como mediadoras en conflictos políticos. En ese ambiente, una hija del rey habría crecido rodeada de intrigas, negociaciones y estrategias. No se trataba solo de aprender a bordar o a tocar instrumentos. Las princesas reales aprendían idiomas, conocían la política de las naciones vecinas y entendían los equilibrios delicados que mantenían la paz. Si Salomón fue un maestro en la diplomacia, es lógico pensar que transmitiera esa habilidad a sus hijos e hijas. Y si alguna de ellas destacó especialmente en inteligencia y carisma, no sería extraño que asumiera un papel activo en la política, incluso sin título oficial. Pero el lugar de las mujeres en la corte también estaba marcado por tensiones. Si una princesa se salía del rol esperado, corría el riesgo de convertirse en una amenaza para el orden establecido. Una mujer con influencia podía provocar recelos entre los príncipes, los generales y los sacerdotes. Y cuanto más hábil fuera, más fácil resultaba para sus adversarios acusarla de conspiración o traición. La hija de Salomón que buscamos pudo haber sido precisamente eso, una mujer con la astucia de un diplomático y la visión de un líder, pero que vivía en una época que no estaba preparada para reconocer abiertamente esa autoridad en una figura femenina. Los testimonios fragmentarios sugieren que las mujeres en la corte participaban en banquetes oficiales, donde se discutían acuerdos políticos. También había un sector del palacio dedicado exclusivamente a las esposas y concubinas, pero no todas las mujeres permanecían recluidas. Algunas viajaban con el rey o representaban al reino en eventos especiales. En este contexto, una hija del rey podía convertirse en el puente entre culturas. Su matrimonio con un príncipe extranjero no era solo un asunto familiar, era una herramienta política que podía unir o dividir reinos enteros. Y si además llevaba consigo ideas, creencias o costumbres nuevas, su influencia podía ser incluso más duradera que un tratado escrito. Sin embargo, ese poder era inestable. Bastaba con que cambiara la situación política para que la misma mujer que había sido símbolo de alianza se convirtiera en símbolo de traición. Y cuando eso pasaba, la forma más eficaz de borrar su legado era eliminar su nombre de las crónicas y permitir que el tiempo hiciera el resto. Así,
Al estudiar el papel de las mujeres en la corte de Salomón, entendemos que no estamos ante un escenario estático, sino ante un juego de fuerzas en constante movimiento. Un juego en el que esta hija misteriosa pudo brillar y luego desaparecer. En la historia de los grandes reinos del Antiguo Oriente, los matrimonios reales rara vez eran cuestión de amor. Eran acuerdos estratégicos, cuidadosamente negociados para sellar alianzas, detener guerras o abrir rutas comerciales. La corte de Salomón no era la excepción. Si el rey había logrado unificar y enriquecer Israel mediante pactos diplomáticos, es lógico pensar que sus hijas también formaron parte de esa red política, no como simples figuras decorativas, sino como piezas claves en el tablero geopolítico. Algunos fragmentos de tradiciones orales y crónicas no oficiales sugieren que una de sus hijas fue prometida en matrimonio a un gobernante extranjero de gran influencia. Las versiones varían. Unos dicen que era un príncipe egipcio, descendiente de la dinastía que había entregado a Salomón a su esposa faraónica. Otros afirman que fue un rey fenicio, aliado comercial esencial para el suministro de madera y artesanos en la construcción del Templo de Jerusalén. Incluso hay quienes vinculan su historia con un príncipe de Edom o Moab, antiguos rivales de Israel. Cualquiera que haya sido el destino, lo cierto es que este matrimonio representaba más que una unión familiar. Era un puente entre dos culturas y un pacto que podía redefinir el equilibrio de poder en la región. En aquel tiempo, casar a una hija no solo significaba enviar a una princesa a una tierra lejana, sino también enviar embajadores, conocimientos, modas, costumbres y hasta creencias religiosas. Aquí surge la primera tensión. Israel, bajo el reinado de Salomón, se encontraba en un punto delicado entre la fidelidad a Yahvé y la apertura a influencias extranjeras. La llegada de costumbres, templos y deidades foráneas, traídas por las esposas extranjeras del rey, fue uno de los factores que más críticas despertaron por parte del sacerdocio y de los profetas. Si una hija de Salomón se unía a un gobernante de otra fe, no solo reforzaba esa apertura cultural, sino que la personificaba. Es posible que esta princesa no fuera una simple esposa sumisa en la corte extranjera. Algunas leyendas apuntan a que se convirtió en consejera, que acompañaba a su esposo en decisiones políticas y que incluso servía de intermediaria entre Jerusalén y su nuevo hogar. Su voz, instruida por el rey más sabio, podría haber pesado tanto que algunos líderes en Israel la consideraran una influencia peligrosa. No sería la primera vez que una alianza matrimonial, pensada para traer paz, acabara encendiendo tensiones internas. Si la princesa adoptó o promovió creencias religiosas distintas, los sectores más conservadores de Israel pudieron interpretarlo como traición. Y en las luchas por el relato histórico, ese tipo de errores se paga con el olvido. Las crónicas oficiales, al servicio de preservar una imagen idealizada del reino, pudieron haber decidido silenciar su nombre. Al hacerlo, borraban no solo a la mujer, sino también cualquier recuerdo de la alianza que representaba, dejando el espacio abierto para reescribir la historia sin fisuras incómodas. Pero el silencio nunca es total. Incluso en tierras lejanas, los relatos de una princesa sabia llegada de Jerusalén persistieron. En algunos puertos fenicios se contaba de una mujer de mirada profunda que enseñaba proverbios y leyes que venían de un Dios único. En aldeas del Nilo se hablaba de una reina extranjera que vestía con túnicas bordadas en Jerusalén y hablaba de un templo hecho para honrar al Creador de todo. Estos ecos, dispersos y mezclados con leyendas locales, son quizás todo lo que nos queda de su paso por la historia. La idea de que una hija de Salomón pudo haber sido símbolo y catalizador de cambios culturales incomoda, porque obliga a reconocer que el reino no fue una fortaleza aislada,
sino un punto de intercambio. Y que a veces las alianzas más peligrosas no se sellan con espadas, sino con anillos. Si seguimos este rastro, su vida no fue solo la de una princesa enviada a cumplir un deber dinástico. Fue la de una mujer que cruzó fronteras, tanto físicas como culturales, y que dejó huellas que aún hoy, milenios después, siguen resistiendo el borrado. Si estas revelaciones despiertan en ti el deseo de seguir descubriendo la verdad detrás de las historias silenciadas, te invito a seguir nuestro canal para no perderte los próximos capítulos donde rescatamos voces que la historia quiso enterrar. Quien haya crecido en la corte de Salomón, respirando a diario el ambiente de sabiduría y grandeza que caracterizaba su reinado, difícilmente pudo escapar de esa influencia. Las crónicas describen al rey como autor de 3000 proverbios y más de 1000 cantos, como un hombre que disertaba sobre la naturaleza de las plantas, los animales, la justicia y la condición humana. Si esa riqueza de conocimiento se transmitió a los hijos, ¿cómo no habría alcanzado también a las hijas? Las princesas en la corte no eran meras espectadoras de la vida política. La educación de una hija real incluía no solo la formación en etiqueta y ceremonias, sino también el aprendizaje de idiomas, el dominio de la escritura, la comprensión de tratados y la memorización de proverbios. Es probable que esta hija, en particular, fuera testigo de conversaciones privadas entre su padre y embajadores, que escuchara debates teológicos entre sacerdotes y que tuviera acceso a textos que ni siquiera el pueblo conocía. Esa cercanía con el rey debió moldear su carácter. Quizás heredó la capacidad de discernir entre las intenciones ocultas de los hombres o la habilidad de resolver conflictos con palabras más que con armas. No es descabellado pensar que su padre la utilizara como emisaria en cuestiones delicadas, confiando en su juicio y su diplomacia. Si además poseía un carisma natural, la combinación podía ser poderosa. En la historia antigua, las mujeres que combinaban belleza, inteligencia y posición social elevada solían convertirse en figuras influyentes, incluso cuando no ostentaban un cargo oficial. La hija de Salomón pudo haber sido una de esas raras personalidades capaces de ganarse el respeto de hombres poderosos, tanto dentro como fuera de Israel. Pero la sabiduría que ella heredó no era solo la de su padre. El contacto con las esposas extranjeras de Salomón, provenientes de diversas culturas, le habría permitido aprender costumbres y visiones del mundo muy distintas. Esta mezcla de saberes pudo darle una perspectiva única. Entender que el poder no solo se ejerce con autoridad, sino también con sutileza, tejiendo redes invisibles de influencia. Sin embargo, este mismo rasgo pudo haber sido su condena. En una sociedad donde la autoridad religiosa buscaba mantener la pureza doctrinal, una princesa con ideas demasiado cosmopolitas podía verse como una amenaza. Y si sus acciones o palabras parecían apartarse de la adoración exclusiva a Yahvé, no sería extraño que los escribas la relegaran al silencio. La historia nos muestra que, en muchas ocasiones, la memoria de una mujer es borrada no por falta de importancia, sino precisamente por su exceso de influencia. La hija de Salomón que intentamos reconstruir encaja en este patrón, formada en la sabiduría del rey, dotada de carisma y con una red de contactos internacionales, pero finalmente convertida en una figura incómoda para la narrativa oficial. Su legado, aunque invisible en las crónicas bíblicas, pudo sobrevivir en proverbios adaptados, en costumbres transmitidas a otros reinos o en la memoria de quienes la conocieron. Y aunque no podamos pronunciar con certeza su nombre, podemos afirmar que su vida fue un reflejo de la grandeza y la complejidad del reino de Salomón. El palacio de Salomón, aunque lleno de lujo y esplendor, no era ajeno a las tensiones políticas. Los reinos, por más sólidos que parezcan, siempre tienen grietas internas y la sucesión es una de las más peligrosas.
En el caso de Israel, la cuestión de quién heredaría el trono no era solo un asunto de primogenitura, sino de alianzas, influencia y apoyo de las diferentes facciones de la corte. Sabemos que Roboam, hijo de Naama la Amonita, heredó el trono tras la muerte de su padre. Sin embargo, su ascenso no fue aceptado de forma unánime. Su reinado estuvo marcado por la división, y poco después de su coronación, el reino se fracturó en dos: Judá y el reino del norte, Israel. Este hecho por sí solo nos muestra que las tensiones ya estaban latentes durante los últimos años de Salomón. Ahora imaginemos a la misteriosa hija del rey en medio de ese escenario. Si ella había sido educada con un nivel de sabiduría comparable al de su padre, y si además había desarrollado conexiones políticas dentro y fuera de Jerusalén, no es difícil imaginar que pudiera ser vista como una posible alternativa o influencia en la sucesión. Incluso sin pretender el trono, una mujer con acceso a diplomáticos, sacerdotes y príncipes podía convertirse en un centro de poder. Esto, naturalmente, despertaría recelos en Roboam o en cualquier otro pretendiente al trono. La historia antigua está llena de ejemplos donde los conflictos sucesorios no se resolvían con debates pacíficos, sino con intrigas, exilios forzados o incluso conspiraciones letales. Y en la corte de Salomón, donde las alianzas matrimoniales y las redes de influencia eran moneda corriente, el simple hecho de tener una voz escuchada por los consejeros del rey podía ser suficiente para convertir a alguien en un objetivo. Podemos imaginar dos escenarios posibles. En el primero, la princesa intenta apoyar a un candidato distinto a Roboam, quizá uno de sus medios hermanos, hijo de otra esposa real, con vínculos más fuertes con las facciones sacerdotales o militares. En el segundo, no toma partido activamente, pero su sola capacidad de influir y sus alianzas con líderes extranjeros generan sospechas. En ambos casos, su figura se vuelve incómoda. Lo que ocurrió después, si nos guiamos por patrones históricos, pudo ser una de dos cosas: el destierro o el borrado de su memoria. En otras cortes antiguas, las mujeres que representaban una amenaza política eran enviadas a vivir lejos de la capital, bajo la excusa de un matrimonio diplomático, o simplemente su existencia era eliminada de los registros para impedir que su nombre se convirtiera en bandera de oposición. Algunos indicios en leyendas posteriores sugieren que esta hija de Salomón pudo haber vivido en una ciudad costera bajo control fenicio o en un asentamiento fronterizo, alejada del centro de poder. Desde allí, según estas narraciones, continuó ejerciendo cierta influencia, manteniendo correspondencia secreta con aliados en Jerusalén. Sin embargo, este tipo de historias son imposibles de confirmar con documentos oficiales, precisamente porque quienes escribían la historia tenían el poder de decidir qué quedaba y qué desaparecía. El conflicto con los herederos del trono también explicaría el porqué de su ausencia total en los registros genealógicos. Si su nombre se hubiera conservado, sería una puerta abierta para futuras reclamaciones o para legitimar movimientos opositores. Borrar su identidad era, en ese sentido, una forma de asegurar la estabilidad, o al menos de intentarlo. En última instancia, este posible enfrentamiento interno nos recuerda que las luchas de poder rara vez son simples y que a menudo se libran en silencio, entre gestos calculados y palabras que nunca quedan por escrito. La hija de Salomón pudo haber sido una víctima de ese juego peligroso, demasiado influyente para ser ignorada, pero demasiado incómoda para ser recordada. Si quieres seguir descubriendo cómo estas historias ocultas revelan el verdadero rostro de los reinos bíblicos, te invito a seguir nuestro canal, donde rescatamos las voces y los nombres que la historia intentó borrar. En el mundo antiguo, borrar un nombre era mucho más que eliminarlo de un documento. Era un acto simbólico
casi ritual, destinado a romper el vínculo entre una persona y la memoria colectiva. En Egipto se conocía como la damnatio memoriae, destruir estatuas, raspar inscripciones y reescribir relatos para que el personaje en cuestión dejara de existir para las generaciones futuras. Aunque no tenemos pruebas directas de que este método se aplicara en Israel, la ausencia total de información sobre la hija de Salomón sugiere una forma similar de olvido intencional. El hecho de que las escrituras sean tan meticulosas al registrar linajes y, sin embargo, no dediquen ni una línea a esta figura, no parece casualidad. Incluso personajes menores, que apenas aparecen en una escena, son mencionados por su nombre. Que una hija del rey más importante de Israel quede sumida en la sombra nos habla de una decisión consciente. ¿Cómo se borra a alguien de la historia? Primero, eliminando su presencia en los registros oficiales. Luego, impidiendo que su nombre se pronuncie en ceremonias o se asocie a eventos importantes. Finalmente, reemplazando su papel en la narrativa por el de otros personajes, de modo que, con el tiempo, la gente ya no la recuerde. En el caso de esta princesa, el borrado parece haber sido eficaz. No hay restos arqueológicos que la mencionen, no hay documentos contemporáneos que nos den pistas claras. Lo que sobrevive son relatos posteriores, fragmentos de leyendas que nunca la nombran directamente, pero que describen a una mujer que encaja con lo que sabemos de su posición: noble, instruida, viajera y sobre todo influyente. Este tipo de desaparición no ocurre por accidente. Generalmente se aplica a quienes de alguna manera desafían la autoridad central o se convierten en símbolos de algo que el poder no quiere que prospere. Puede ser una ideología, una alianza política o, como en este caso, la simple prueba de que una mujer podía ejercer una influencia comparable a la de un rey. El legado de esta hija de Salomón, aunque invisible en los documentos, pudo sobrevivir en formas más sutiles. Tal vez sus enseñanzas se transmitieron de boca en boca, o sus proverbios se incorporaron al acervo popular sin atribución. Tal vez inspiró personajes en relatos de otras culturas, transformada por la imaginación colectiva en reinas sabias, consejeras o heroínas anónimas. También es posible que, al borrar su historia, se borrara parte del verdadero rostro del reinado de Salomón. Porque reconocer su existencia y su influencia significaría aceptar que el reino no era una estructura puramente masculina, sino un sistema más complejo, donde las mujeres podían intervenir en decisiones cruciales. Su desaparición nos recuerda algo importante: que lo que no se cuenta es tan relevante como lo que sí se narra. El silencio es, a veces, el mayor testimonio de poder, y en este caso, el silencio alrededor de la hija de Salomón nos dice que su vida, sus acciones y sus decisiones fueron lo suficientemente significativas como para que, siglos después, todavía nos preguntemos quién fue y por qué quisieron que la olvidáramos. Cuando los escribas deciden borrar un nombre, su esperanza es que el tiempo haga el resto, que el silencio se asiente como polvo sobre la memoria y que, generación tras generación, nadie vuelva a preguntar por esa persona. Sin embargo, la historia humana ha demostrado que hay un lugar donde ni el poder más absoluto puede imponer olvido: la tradición oral. En pueblos lejanos a Jerusalén, en mercados y junto a hogueras, han circulado durante siglos relatos que, aunque fragmentados y transformados por el paso del tiempo, parecen conservar ecos de la misteriosa hija de Salomón. No la nombran, no la ubican con exactitud, pero la describen como una mujer de nobleza indiscutible, dotada de una sabiduría poco común y una presencia que inspiraba respeto incluso entre reyes extranjeros.
En las costas fenicias, por ejemplo, se cuenta la historia de una princesa extranjera que llegó por mar con un séquito reducido, portando baúles de madera de cedro llenos de rollos escritos y joyas de oro finamente trabajadas. Algunos ancianos, al narrar esta historia, mencionan que ella hablaba de un Dios único, invisible y creador de todo, pero que también sabía respetar y comprender las creencias de las tierras que visitaba. Su capacidad para unir culturas la convirtió en mediadora entre reinos rivales. En Etiopía, por otra parte, hay relatos que parecen entrelazarse con la leyenda de la reina de Saba, pero que en realidad describen a otra mujer, no una reina soberana, sino una princesa que llegó desde Jerusalén para llevar mensajes, conocimientos y objetos sagrados. En estas narraciones, su misión no era solo política, sino también espiritual, enseñar leyes, proverbios y principios de justicia. En regiones del sur de la península arábiga, hay cuentos antiguos que hablan de una mujer llegada de tierras lejanas que enseñaba sobre un templo hecho para honrar al Dios de los cielos y que instruía en la administración justa de ciudades y mercados. Según estas versiones, su consejo era tan respetado que los líderes locales consultaban con ella antes de tomar decisiones importantes. Por supuesto, la tradición oral no ofrece pruebas documentales ni fechas precisas, pero lo que sí proporciona es un retrato constante de una figura femenina que cruzó fronteras, llevó consigo la influencia de Jerusalén y dejó huella en culturas muy diferentes. Que su historia aparezca en lugares tan distantes sugiere que su viaje fue real, o al menos, que su figura fue lo bastante memorable como para inspirar relatos en múltiples regiones. Otro elemento llamativo es la manera en que estas leyendas mezclan lo político y lo espiritual. No es solo la historia de una mujer enviada a casarse con un príncipe o rey extranjero, sino la de alguien que actuaba como emisaria de una forma de pensar, de un conjunto de valores. Este aspecto coincide con lo que sabemos de Salomón, un rey que valoraba la sabiduría y el intercambio de ideas y que habría formado a su hija para ser mucho más que un adorno en la corte de otro. En todas estas versiones hay un detalle que se repite: su partida fue definitiva, no volvió a Jerusalén. Esto podría deberse a que su papel en la corte extranjera fue exitoso, a que encontró en su nuevo hogar un propósito, o a que simplemente no le fue permitido regresar por razones políticas. Sea como fuere, el hecho de que su memoria sobreviva más allá de las fronteras de Israel es una prueba indirecta de que su vida tuvo un alcance extraordinario. Estas leyendas no nos dan la certeza de su identidad, pero sí nos dan algo igual de valioso: la confirmación de que, por mucho que el poder intente borrar a una persona, siempre quedará un rastro, aunque sea en forma de susurros transmitidos de generación en generación. Si quieres seguir explorando las huellas que las leyendas han dejado sobre figuras olvidadas, te invito a seguir nuestro canal, donde rescatamos las historias que el tiempo y el poder intentaron enterrar. Al analizar el alcance de la figura de esta hija de Salomón, es imposible no preguntarse si su paso por tierras extranjeras dejó huellas visibles en el desarrollo político, cultural o incluso religioso de esos lugares. La historia antigua está llena de casos en los que un matrimonio real o la llegada de un emisario extranjero provocó cambios duraderos en la organización de un reino o en sus costumbres. Si aceptamos la idea de que viajó más allá de las fronteras de Israel, lo más probable es que lo hiciera hacia un reino con el que Jerusalén ya tuviera vínculos. Fenicia es una de las opciones más sólidas. Sus puertos eran esenciales para el comercio israelita y su alianza con Salomón estaba bien establecida, sobre todo gracias al rey Hiram de Tiro, quien aportó materiales y artesanos para el templo. Una princesa con educación israelita en la corte fenicia
podría haber influido en la administración, en el arte e incluso en la religión local. Otra posibilidad fascinante es Egipto. La esposa faraónica de Salomón ya había creado un vínculo político, y enviar a una hija a la corte del Nilo habría reforzado esa alianza. Egipto era un centro cultural incomparable, y la presencia de una princesa extranjera instruida en las leyes de Israel podría haber generado un intercambio de conocimientos sin precedentes. Si su influencia fue lo bastante profunda, es posible que haya inspirado cambios en la organización de palacios, en la escritura de proverbios o incluso en las políticas comerciales. Etiopía también entra en el mapa. Aunque la tradición más conocida sobre las conexiones entre Jerusalén y Etiopía gira en torno a la reina de Saba, no se puede descartar que una hija de Salomón viajara hacia el sur, ya fuera en misión diplomática o como parte de un acuerdo matrimonial. Etiopía y sus regiones vecinas tenían estructuras políticas y religiosas que podían enriquecerse con la llegada de una figura formada en la corte israelita. La influencia cultural no siempre se mide en reformas inmediatas. A veces está en los símbolos. Una princesa que introdujera nuevas formas de vestir, ciertos giros lingüísticos o costumbres en ceremonias, podría haber marcado la identidad de una corte extranjera durante generaciones. Si además llevaba consigo artesanos o sirvientes formados en Jerusalén, el impacto sería aún mayor. La huella espiritual también merece atención. El hecho de que varias leyendas describan a esta mujer como portadora de enseñanzas sobre un Dios único sugiere que pudo haber sido una semilla de monoteísmo en reinos donde la multiplicidad de dioses era la norma. Aunque esto no habría reemplazado inmediatamente las creencias locales, sí pudo abrir un espacio para reflexiones y adaptaciones religiosas que más tarde influirían en el pensamiento de esos pueblos. Por supuesto, el reconocimiento de esta influencia sería un problema para los registros oficiales israelitas si, en algún momento, su figura fue considerada peligrosa para la pureza religiosa del reino. Esto explicaría por qué, pese a su impacto en el extranjero, su nombre fue borrado en casa. En la lógica de la época, no se podía permitir que una mujer, y menos una que vivía fuera de Israel, se convirtiera en símbolo de poder o sabiduría capaz de rivalizar con la del trono. Aún así, las huellas que dejó podrían estar escondidas en detalles arqueológicos, en patrones artísticos o en costumbres de reinos vecinos que muestran influencias claramente israelitas. Cada vez que un historiador encuentra similitudes entre artefactos de Jerusalén y de otras regiones, no podemos descartar que esas conexiones tengan como origen a personas concretas, quizá incluso a ella. En definitiva, su posible influencia en otros reinos no es solo una hipótesis romántica. Es una línea de investigación legítima que combina indicios históricos, tradiciones orales y comparaciones culturales. Y aunque quizá nunca podamos confirmar su identidad, el simple hecho de que estas huellas existan nos dice que su historia, de alguna manera, sigue viva. Cuando recorremos la historia de la hija del rey Salomón, o mejor dicho, las huellas que dejó en la historia, nos encontramos ante un enigma que no se puede resolver solo con documentos. Nos enfrentamos a un silencio que parece calculado, un vacío que no es casualidad, sino la huella de una decisión deliberada. Alguien quiso que su nombre se perdiera para siempre. En las páginas oficiales de la Biblia, su rastro es casi inexistente. No hay genealogía clara, no hay anécdotas que la mencionen directamente. Solo encontramos indicios dispersos, ecos lejanos que, cuando se unen, dibujan la silueta de una mujer distinta a las demás. Una mujer que no fue espectadora, sino protagonista de su tiempo, que no se conformó con el papel que le imponía su condición, sino que lo amplió, lo llevó más allá de lo que se esperaba. Quizás su vida comenzó
como la de cualquier princesa de su época, criada entre lujos, rodeada de damas de compañía y protegida por muros altos. Pero a diferencia de otras, ella tuvo acceso a algo más valioso que las riquezas: la sabiduría. Aprendió de su padre el arte de negociar, de leer a las personas, de gobernar con justicia y astucia. Creció escuchando discusiones entre sabios, presenciando juicios, observando cómo las palabras correctas podían resolver conflictos que las armas no podían. Pero esa educación y ese carácter, que podían ser vistos como virtudes, también podían convertirse en motivos de temor. Una mujer así no podía pasar desapercibida, y menos en un reino donde el poder estaba constantemente en juego. Si se convirtió en emisaria de alianzas, si viajó a tierras extranjeras, si representó a Israel ante reinos vecinos, su figura habría sido conocida y comentada mucho más allá de Jerusalén. Y es aquí donde el misterio se adensa. ¿Por qué entonces su nombre fue borrado? Tal vez porque sus decisiones, aunque acertadas para ella y para quienes la rodeaban, chocaron con los intereses de las facciones que buscaban mantener una visión estricta de la fe y el poder. Tal vez porque sus alianzas trajeron consigo ideas y costumbres que algunos consideraban peligrosas. O tal vez porque, en el delicado equilibrio de la sucesión real, su sola presencia era una amenaza. La historia antigua nos enseña que no siempre se borra a los débiles, sino a los fuertes, que los verdaderos fantasmas del pasado no son aquellos que nunca tuvieron influencia, sino aquellos cuya influencia fue tan grande que hubo que hacer un esfuerzo consciente por eliminarla. Y en este sentido, la hija de Salomón encaja perfectamente en el patrón de otras figuras femeninas que en diversas culturas fueron reducidas al silencio por atreverse a desempeñar un papel activo en el destino de sus pueblos. Sin embargo, por más que intenten borrarla, algo de ella sigue vivo, en leyendas de tierras lejanas, en costumbres que no encajan del todo con el resto, en proverbios cuya autoría se atribuye vagamente a los tiempos de Salomón. Tal vez sus palabras, sus enseñanzas o sus gestos quedaron grabados en la memoria de quienes la conocieron y, sin quererlo, las transmitieron a las siguientes generaciones. Su historia, o mejor dicho, su ausencia en la historia, nos deja una lección profunda: que la memoria es frágil, pero también resistente, que aunque los poderosos puedan controlar la versión oficial, siempre habrá grietas por donde la verdad se filtre, aunque sea en forma de susurro. Y que rescatar estos susurros, darles forma y voz, es una manera de hacer justicia a quienes fueron injustamente olvidados. En este viaje hemos seguido pistas desde las crónicas reales hasta las leyendas orales, desde los indicios arqueológicos hasta las comparaciones culturales. No hemos encontrado un nombre definitivo, pero sí hemos encontrado algo más importante: la certeza de que existió, de que tuvo un papel relevante y de que su vida dejó una marca. Una marca que, pese a todos los esfuerzos, no pudo ser borrada del todo. Quizá nunca sepamos cuántos acuerdos selló, cuántas palabras de consejo dio, cuántos gestos de diplomacia evitaron guerras. Quizá nunca conozcamos su verdadero rostro, pero sí podemos imaginarlo: una mujer de mirada firme, de palabra sabia, capaz de moverse con seguridad en salones llenos de reyes y mercaderes, de entender la lógica del comercio y la política, y de mantener viva una visión más amplia que las fronteras de su tiempo. Y así, aunque su nombre haya desaparecido de los libros, su eco sigue resonando en quienes buscan la verdad más allá de lo evidente. Porque al final, la historia no solo está hecha de lo que se escribe, sino también de lo que se calla. Y a veces, el silencio es la pista más reveladora. Con esto, cerramos el recorrido por la vida borrada de la hija de Salomón. No con la certeza de los datos, sino con la fuerza de una historia que se niega a morir.
Una historia que, como un hilo invisible, conecta el pasado con el presente y nos recuerda que siempre habrá voces dispuestas a rescatar lo que otros quisieron enterrar.